Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. De la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos María Fra e Isabel Jordán. El proyecto Wake Up de la Fundación Eucamami HM Televisión te ofrece un nuevo clip en el que en menos de 2 minutos podrás conocer a un mártir del comunismo de la actual República Checa. El protagonista de este breve e impactante vídeo es el padre Josef Tufar, generoso y abnegado sacerdote que en el momento de ser detenido por la policía comunista contaba solo con 47 años de edad. Por 2 veces, el 11 y el 25 de diciembre de 1949, en su parroquia de Hiost, los fieles reunidos para la celebración eucarística fueron testigos de un increíble milagro. La cruz metálica que estaba situada encima del sagrario comenzó a moverse mientras el sacerdote predicaba. La noticia corrió como la pólvora en una Checoslovaquia que, tras el golpe de Estado del año anterior, estaba en manos de un gobierno comunista. Las autoridades eclesiales abrieron una investigación, pero por desgracia el suceso atrajo también la atención de la Policía Nacional, especialmente su rama secreta, la STB. El milagro de la cruz de Hiost ponía en peligro los planes de revolución comunista, así que tras la detención del sacerdote, el objetivo era hacerle confesar que él había sido el autor de esa estafa. En un solo mes, los interrogadores redujeron al sano y fuerte sacerdote a una ruina humana, ensangrentada y sin fuerzas vitales. Palizas, descargas eléctricas, ayuno riguroso, sin permitirle conciliar el sueño ni de día ni de noche. Todo para conseguir de él una declaración de que lo del milagro ha sido todo invento y maquinación suya. Él se niega repetidamente a afirmar esa mentira, pero las autoridades comunistas graban una película en la que un actor que se hacía pasar por el sacerdote confiesa haber movido él mismo la cruz con la ayuda de un complicado sistema de poleas y cuerdas. El padre Josef Tufar muere el 25 de febrero de 1950, pese a los intentos desesperados de los médicos por salvarle la vida. Los comunistas lo necesitaban vivo para confesar su crimen. Una enfermera que le atendió declaró años después: Trabajé en un campo de concentración y he visto muchas cosas en mi vida, pero nunca he visto un caso de violencia tan horrible. En su cuerpo no quedaba ni un sitio que no sangrase. De su boca continuamente salían saliva y sangre. Las autoridades no dijeron al mundo que habían matado al cura de Hiost. Lo enterraron a escondidas en una tumba común en el cementerio de Davice y solo 4 años después comunicaron a la familia el fallecimiento del sacerdote. La película fue proyectada obligatoriamente en todos los cines del país, menos en Hiost, donde nadie hubiera creído la versión de la manipulación. El milagro de la cruz fue el comienzo de una persecución religiosa mucho más tenaz, insidiosa y eficaz que las realizadas en Polonia o Hungría, y que duró hasta la caída del comunismo en 1989. Su resultado principal es que hoy la República Checa es uno de los 5 países más ateos del mundo. El proyecto Wake Up te abre los ojos a la realidad de persecución que ha acompañado a la Iglesia desde su nacimiento y que recorre cada siglo de su historia. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. China. Aumenta la persecución de los católicos en varias diócesis chinas. India. Los misioneros somos criticados por el BJP, como también lo era Madre Teresa. Argentina. Obispo critica posible instalación de dispensadores de preservativos en colegios. Nigeria. Asesinan a 18 católicos y saquean todo el pueblo. Estados Unidos. Obispo comenta la llamada de Dios. Quiero que me pertenezcas por completo. Pasaremos después a las noticias nacionales. El gobierno del PP en Madrid modifica los contenidos educativos para imponer la ideología de género. 1 millón de peregrinos en el Año Santo lebaniego. Obispo felicita a todos los niños que se preparan para recibir el mejor regalo. Sacerdote celebró misa en árabe para cristianos perseguidos de Irak y Siria. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Francisco festeja su santo invitando a los pobres a tomar helado. Cardenal Tourán en Arabia Saudita. Los cristianos no son ciudadanos de segunda. El cardenal Sgrecha condena el estatalismo dictatorial que se muestra en el caso de Elfie Evans. Papa Francisco, toda vida cristiana es un combate.
La provincia de Henan, en el centro de China, denuncia nuevos hechos de persecución en contra de la Iglesia Católica, como la profanación de la tumba de un obispo clandestino, la destrucción de un templo rural en la diócesis de Luoyang y la prohibición de ingreso a niños y jóvenes menores de 18 años a los templos. En la Eucaristía de Pascua, el 1 de abril, representantes del gobierno entraron en uno de los templos de la ciudad de Zhengzhou y retiraron por la fuerza a los niños y jóvenes presentes en el lugar. Desde ese día en adelante, todos los domingos se han reportado la presencia de funcionarios estatales en la entrada de los templos para implementar la polémica prohibición de ingreso a menores. La iglesia destruida se encontraba en el poblado de Hutuo y pertenece a la diócesis de Luoyang. La tumba profanada incluida en las denuncias es la de Monseñor Li Hongye, obispo de Luoyang, fallecido en 2011 y quien contaba con el reconocimiento de la Santa Sede, pero no por parte de las autoridades civiles. Otros hechos similares se registraron en las diócesis de Kaifeng, Anyang, Xinxiang, Puyang y Shanqiu. En este último lugar, las familias católicas reciben visitas de los funcionarios gubernamentales, las amenazas con retirar a los niños de las escuelas y suprimir los subsidios de los ancianos. Además, los agentes destruyeron algunos símbolos religiosos ubicados en las puertas de las casas de los creyentes. La Iglesia Católica en la provincia de Henan se caracteriza por pertenecer casi completamente a la llamada Iglesia clandestina. En 10 de las diócesis locales no hay obispos reconocidos por el Estado y varias de las diócesis se encuentran en estado de sede vacante a espera de un nombramiento por parte de la Santa Sede. El padre Rayarala Vijay Kumar, superior regional del PIME, Pontificio Instituto Misiones Extranjeras en India, denunció que el BJP, Bharatiya Janata Party, usa la Carta de la Religión contra los misioneros cristianos para apoyar al partido. El sacerdote replica a lo afirmado por Bharat Singh, conocido personaje del Partido Nacionalista Hindú, que acusó a los misioneros de ser una amenaza para la democracia y la unidad del país y el Congress Party y de estar a sus dependencias. El padre Rayarala, junto a algunos misioneros contactados en India, aclara: «Es todo falso. Estas declaraciones arriesgan a hacer profundizar aún más las fracturas entre las comunidades religiosas». Según el padre Rayarala, el objetivo de esta campaña contra los cristianos es reforzar la composición hindú de India y del partido, pero todo esto es una estafa. Los misioneros que trabajan en lo social en favor de los pobres y marginados son vistos por los extremistas hindúes como subversivos sociales que solamente quieren convertir a las personas. Si estamos en compañía de alguien, los radicales piensan inmediatamente que queremos hacer proselitismo y no simplemente ayudar y llevar alivio. Era la misma acusación, recuerda, que se le dirigía a la Madre Teresa de Calcuta. Sus detractores decían que su única finalidad era convertir al cristianismo, pero por otro lado ninguno de ellos se ponía a hacer lo que ella hacía, o sea, curar las llagas de los leprosos, dar de comer a los pobres, visitar las favelas, recoger a los pobres niños de la calle. En cambio, subrayó el superior, los cristianos hablan de humanidad y es por esto que nos atacan. Luego arremete: ¿quién va a los pueblos donde no hay agua, luz ni tampoco estructuras sanitarias? Nadie sino nosotros. Nuestros servicios son para los radicales una amenaza, los molestamos, debemos ser eliminados, pero ninguno se ocupa de los hombres. Si un hombre muere, ninguno se preocupa, mientras que en todo el país se inauguran salas de primeros auxilios para curar a las vacas, animal sagrado para el hinduismo. Para ellos, la verdadera enseñanza de la religión es amarse y buscar en la espiritualidad de la gente, pero la espiritualidad no excluye la humanidad. La espiritualidad también se preocupa por el hombre, y si la religión no se preocupa por el hombre, es solamente una religión disfrazada bajo el manto de terrorismo. Ante la posible instalación de dispensadores de preservativos en los colegios de Chile, el presidente del área de educación del episcopado, Monseñor Héctor Vargas, manifestó que, lamentablemente, a la sexualidad se le ha despojado de su belleza, de su significado en la vida de la persona, y con la entrega de condones se reduce la educación sexual a lo biológico y se dejan de lado los principios y valores. Monseñor Vargas advirtió que la sexualidad hay que educarla para vivirla como corresponde, donde corresponde y en forma responsable, y no como un deporte o simplemente como una mentalidad consumista. A la sexualidad se la ha reducido a un objeto de consumo, y ahí están las consecuencias. La reflexión surge después de que el Ministerio de Salud revelara que existen 5.816 casos de VIH detectados en Chile durante el 2017, en personas de entre 15 y 25 años de edad. Esto significa un 96% de aumento desde el 2010. Por ello se anunció un Plan Nacional del SIDA,
Otras instituciones criticaron la falta de educación sexual en los colegios y propusieron que se aborde desde la infancia, además desde la instalación de dispensadores de preservativos en los centros educativos. Monseñor Vargas explicó que la Iglesia entiende la educación sexual como una educación integral, un plan encauzado, educado con actitudes, con valores, para que los chiquillos puedan amar la sexualidad, valorarla y vivirla de forma responsable. La diócesis de Makurdi informó del asesinato de 2 sacerdotes a manos de los Fulani, grupo armado musulmán que irrumpió durante la misa el 24 de abril. El ataque ocurrió en una comunidad en el área de West East. Teberakase, el portavoz del gobernador Samuel Orton, manifestó que los atacantes también quemaron 50 casas, campos de cultivo, saquearon a toda la comunidad y asesinaron otras 16 personas que volvían de la iglesia a sus hogares. El padre Yorapu, director de comunicaciones de la diócesis, dijo que los ataques a los sacerdotes son un ataque a todo lo que defendemos y creemos. También explicó que la diócesis está proporcionando comida y ayuda a los desplazados por la violencia que asola al estado de Benue, ubicado en el centro-sur del país. En el comunicado, la diócesis de Makurdi propuso a los fieles rezar una oración para detener la violencia que azota a toda la región. Oh Dios de todo consuelo, que nunca abandonas a tus hijos, especialmente en este momento de necesidad. Hace mucho que tus hijos clamaron por tu ayuda. En Egipto los liberaste de la esclavitud. Cuando estaban rodeados de naciones hostiles en la tierra prometida, nuevamente los protegiste y les diste seguridad. Nosotros, tus hijos, clamamos por tu ayuda y protección en nuestro momento de persecución y tribulación. Estamos tristes por la violencia y el baño de sangre que se da en nuestra tierra. Nuestras granjas, casas y medios de subsistencia están siendo destruidos. Nuestros hijos ya no van a la escuela y los enfermos no tienen quien vele por ellos. No tenemos a quién acudir sino a ti. Señor, rezamos por tu misericordia y compasión. Sé nuestro cobijo y refugio. Danos buenos líderes. Protege a nuestras familias, hogares, iglesias, pueblos y comunidades ante los invasores. Danos paciencia, amor y corazones de perdón para no buscar venganza. Restaura la seguridad y la paz en nuestros corazones, familias, diócesis, estado y país, para que todos tus hijos vivan en libertad, paz y felicidad. Te pedimos esto por Cristo nuestro Señor. Nuestra Señora de la Paz ruega por nosotros, concluyó el comunicado. Quiero que me pertenezcas por completo. Es la nueva reflexión semanal del arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez, sobre el llamado de Jesús a la vida consagrada. El prelado recordó su reciente diálogo con la hermana Micaela Ramírez de la Sociedad Consagrada al Sagrado Corazón, quien le relató que antes de ser religiosa tenía sueños de formar una familia y ser profesora, pero en un retiro tuvo una profunda experiencia de amor de Dios por ella. Escuchó la llamada de Jesús en su corazón que le decía: «Quiero que me pertenezcas por completo», destacó, y afirmó que este testimonio la motivó a pensar acerca de cómo nuestras vidas son una respuesta al llamamiento de Dios. Este es uno de los misterios de la creación. Dios quiere que estemos aquí. Nosotros no existiríamos si Dios no nos hubiera llamado a la existencia, y Él nos llama a cada uno de nosotros por nuestro nombre, recordó Monseñor Gómez. En ese sentido señaló que toda vida es un llamado, una vocación, y que hay muchos caminos, muchos llamados, pero el llamamiento de Jesús es siempre un llamado a compartir su misión. Él nos está enviando a todos nosotros al mundo. A ciertas personas el Señor les pide servirlo en el trabajo, en la familia, en la cultura o el deber cívico, prosiguió el arzobispo. Pero algunos son elegidos por Jesús para un llamamiento especial, una llamada a seguirlo en una de las muchas formas de vida religiosa y consagrada en la Iglesia. Si una persona ha escuchado el llamamiento de Cristo en su corazón, el desafío es poder escucharlo, ya que nuestras vidas están llenas de responsabilidades y ansiedades que pueden impedirnos escuchar su voz. Entonces tenemos que escuchar la voz de Cristo y hemos de responder a su llamado con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza, agregó el prelado. Monseñor Gómez indicó que cada uno de nosotros, los que formamos parte de la Iglesia, tenemos la responsabilidad de crear el espacio en el que nuestros jóvenes puedan también escuchar la voz de Cristo. Nuevos decretos modifican los contenidos de la educación primaria, secundaria obligatoria y bachillerato en la Comunidad de Madrid para regular los elementos transversales del currículo y dar cabida a la ideología de género, según requieren las leyes LGTBI promulgadas en Madrid. Los decretos afectan a todos los colegios e institutos, públicos, privados y concertados de toda la Comunidad de Madrid.
Según las recientes directrices del Gobierno autonómico madrileño, los centros educativos están obligados a garantizar la inclusión de los contenidos LGTBI en las programaciones docentes y velarán para que las mismas contengan supuestas pedagogías adecuadas a lo marcado en las leyes promulgadas en Madrid sobre ideología de género. Para que la ideología de género llegue a cada rincón de cada aula en la Comunidad de Madrid, quieren adoctrinar y aleccionar primero a los profesores que la impartirán. El esfuerzo adoctrinador se intensifica con nuevos cursos dirigidos a los equipos directivos de los centros escolares y docentes de educación infantil, primaria y secundaria. Así, en el Centro Territorial de Innovación y Formación Madrid Capital, este año se ha impartido un curso sobre diversidad sexual y de género en el entorno educativo en el mes de marzo. También en Madrid Capital, en abril, ha tenido lugar el mismo curso en el Centro Regional de Innovación y Formación Las Acacias, y el mismo curso también este mes se ha impartido en Madrid Sur. Este 22 de abril se cerró la puerta del perdón del monasterio de Santo Toribio, por la que han pasado cerca de 1 millón de peregrinos. Permanecerá cerrada hasta el próximo año 2023. Ante la clausura, el obispo de Santander, Monseñor Manuel Sánchez Monje, ha destacado que han sido muchas las personas que han acudido como visitantes y han regresado como peregrinos al haber sentido que su corazón había sido tocado por Dios. Asimismo, el prelado recordó que aunque el Año Santo ha terminado, el monasterio lebaniego continuará custodiando el Lignum Crucis, que es símbolo del perdón de Cristo hacia los hombres mediante su muerte en la cruz. Líbana celebra el periodo jubilar desde 1512 por conservar el trozo más grande de la cruz de Cristo, el Lignum Crucis, un privilegio que comparte desde la Edad Media con Roma, Jerusalén y Santiago de Compostela. De esta forma, el ahora clausurado ha sido el año jubilar número 73. El obispo de Calahorra y la Calzada Logroño, Monseñor Carlos Escribano, envió una carta a los niños de la diócesis que este año harán la primera comunión para felicitarlos por el regalo más grande que van a recibir en sus vidas. Los animó a cuidar la amistad con Jesús, a rezar por las vocaciones y a practicar obras de misericordia. «Qué suerte tienes de ser amigo de Jesús y de poder tenerle dentro de ti para siempre», expresó el obispo. «El regalo más grande que vas a recibir en tu vida es el pan de la Eucaristía, que te alimentará y te dará fuerza para llegar a ser un buen cristiano y una gran persona». En su carta, el obispo aconsejó a los pequeños a que antes del día de la primera comunión estén a solas en su habitación y sin prisas, en silencio, sin nada que te distraiga. Dedica un tiempo a recordar todo lo que has aprendido en la catequesis sobre Jesús y pidió que le escriban una carta con una pequeña oración de petición o acción de gracias. Para seguir creciendo en la amistad con Jesús, Monseñor Escribano exhortó a los pequeños a no faltar los domingos a esta gran fiesta a la que nos invita el Señor, para seguir recibiéndole en el sacramento de la Eucaristía y a prepararse para ello tanto por dentro como por fuera, acudiendo al sacramento de la confesión, donde Jesús nos perdona y nos anima a hacer siempre el bien. El obispo también les animó a formar parte de Nazaret, Naz@red, que es el gran grupo de niños que rezan diariamente por las vocaciones. También los animó a colaborar más en casa, a querer siempre a sus padres, visitar a los abuelos y ayudar a los amigos que lo estén pasando mal. El sacerdote iraquí Padre Naim Shoshandi celebró el 24 de abril la primera misa enteramente en lengua árabe en la Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia. Este sacerdote reside temporalmente en España, pero es originario de la ciudad de Caracas, Irak, de donde pudo escapar cuando el Estado Islámico la invadió en el año 2014. A la misa asistieron numerosos refugiados e inmigrantes sirios e iraquíes que han sido acogidos en Valencia. Se celebró íntegramente en árabe, pero la oración del Padre Nuestro se rezó en arameo, la lengua de Jesucristo. En su homilía, el padre Naim agradeció al cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, por haber acogido a más de 90 refugiados de 16 países en pisos del arzobispado, parroquias e institutos de vida consagrada. También hizo un llamamiento a la paz y aseguró que la Virgen de los Desamparados, patrona de Valencia, hoy nos ampara también a todos nosotros, los que hemos salido de nuestra tierra. Nosotros sentimos a la Virgen María en todo momento cuando salimos de nuestra tierra, y estar ahora en la tierra donde la Virgen tiene precisamente el título de acogedora de quienes más lo necesitan es otra razón para dar muchas gracias a Dios, aseguró el sacerdote. Esta misa en árabe por los cristianos perseguidos en Siria e Irak se enmarca dentro de un programa especial de la Basílica de la Virgen de los Desamparados, por la que celebrarán una Eucaristía una vez al mes por las poblaciones que están en situación de desamparo.
El 23 de abril se celebró San Jorge, y siendo el santo del Papa Francisco, cuyo nombre de bautismo es Jorge Mario Bergoglio, el Vaticano festeja a sus empleados. Pero este año el pontífice quiso ofrecer un regalo muy especial a los pobres con motivo de su santo. Invitó a un buen helado a todos aquellos que acudan a alguno de los comedores sociales de la ciudad. La encargada de llevar a cabo este gesto del Papa Francisco fue la Limosnería Apostólica, que ha calculado ofrecer helado a más de 3.000 necesitados de la ciudad. Es habitual que el Papa Francisco tenga este tipo de detalles con los pobres de la ciudad, de la que él es obispo. Desde las duchas instaladas hace unos años en la Plaza de San Pedro, hasta albergues, invitarlos a los museos vaticanos y ofrecerles una cena o celebrar con ellos la Jornada Mundial de los Pobres. El presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, cardenal Jean-Louis Tauran, hizo hace poco una histórica visita a Arabia Saudita entre el 13 y el 20 de abril, donde pidió un buen trato para los no musulmanes y para los cristianos, quienes no deben ser nunca considerados ciudadanos de segunda clase. En Arabia Saudita, el cardenal se encontró con varias autoridades, como el rey Salman bin Abdulaziz y el secretario de la Liga Musulmana Mundial, Mohammed bin Abdul Karim Al Shah. Acerca de este último encuentro, el purpurado expresó su preocupación por las restricciones que sufre la Iglesia en cuanto a la libertad religiosa y por ello pidió que se establezcan reglas comunes para la construcción de lugares de culto y que todos los credos reciban el mismo trato. En Arabia Saudita, el cardenal presidió una misa para algunos miembros de la pequeña comunidad católica del país, en la que resaltó que, como creyentes, somos llamados a ser obedientes a Dios y buscar la paz allí donde vivimos y trabajamos. Finalmente recordó la invitación a defender siempre la dignidad de la persona humana y tutelar la libertad religiosa para que, con el auxilio del Papa, sea siempre cada vez más una realidad. El cardenal Sgreccia, expresidente de la Academia Pontificia para la Vida, aseguró en una entrevista que lo que está ocurriendo con el caso de Elfie Evans es un ataque a la institución familiar. Todo se deriva del estatalismo que se presenta en forma humanizada. Hace temblar a uno cuando recuerda lo que han hecho los regímenes totalitarios. Y añadió que es un estatalismo que decide como si fuera un imperio, cerrar el acceso a los alimentos y negar los cuidados paliativos a un niño enfermo. Parece que no nos avergonzamos de eso. Ante la pregunta si se puede detener este proceso, respondió: puede detenerse reafirmando los valores. ¿Cómo? Con educación que hoy ha desaparecido. En la escuela, por ejemplo, el término educación ha sido reemplazado por el de instrucción. No es lo mismo. Durante el fascismo, la educación en las escuelas estaba sujeta al régimen. Hoy se está llevando a cabo el mismo proceso, pero está amparado por la legalidad. Necesitamos educar a los jóvenes, por ejemplo, para decir no a este estatalismo, al pensamiento relativista que parece ser dominante, manifestó el cardenal. La última catequesis del Papa Francisco en la audiencia general el 25 de abril trató acerca del bautismo y explicó cómo este sacramento es un arma eficaz para vencer el mal. Francisco habló sobre los catecúmenos adultos y que se encuentran realizando la iniciación cristiana. Educados en la escuela de Jesús, de su enseñanza y de sus obras, los catecúmenos reviven la experiencia de la mujer samaritana sedienta del agua viva, del ciego del nacimiento que abre los ojos a la luz, de Lázaro que sale del sepulcro. El pontífice destacó que a la pila bautismal no se van nunca solos, sino acompañados por la oración de toda la Iglesia, como recuerdan las letanías de los santos que preceden a la oración del exorcismo y la unción prebautismal con el óleo de los catecúmenos. Son gestos que desde la antigüedad aseguran a cuantos se prestan a renacer como hijos de Dios que la oración de la Iglesia los asiste en la lucha contra el mal, los acompaña en el camino del bien, los ayuda a sustraerse del pecado para pasar de este reino a la gracia divina. También destacó que el bautismo no es una fórmula mágica, sino un don del Espíritu Santo que habilita a quien lo recibe a luchar contra el espíritu del mal, creyendo que Dios ha mandado al mundo a su Hijo para destruir el poder de Satanás y transferir al hombre de las tinieblas a su reino de luz infinita. El Papa advirtió que la vida cristiana está siempre sujeta a las tentaciones de separarse de Dios, de su querer, de la comunión con Él, para recaer en los lazos de la seducción mundana. En el bautismo, el catecúmeno también es ungido con el óleo, que significa que la potencia de Cristo Salvador fortifica para luchar contra el mal y vencerlo. A su vez, el Santo Padre reconoció que es fatigoso combatir contra el mal, huir de sus engaños, volver a tomar fuerzas después de una lucha agotadora, pero tenemos que saber que toda la vida cristiana es un combate. Hay que saber también que no estamos solos. La Madre Iglesia ora para que sus hijos, regenerados por el bautismo, no sucumban a las insidias del maligno, sino que le venzan por la potencia de la Pascua de Cristo, concluyó Francisco.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán y María Fra. Hasta la próxima semana.